Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en Versión de Arte y tenemos hoy como invitado especial a un artista, pintor, escultor que pues lleva una trayectoria impresionante. Su obra se encuentra en 30 países diferentes y yo creo que es un honor tenerlo aquí con nosotros en los estudios de San Sebastián, porque él es Iñaki Ruiz de Aguino. Buenas tardes, Iñaki, ¿cómo estás? Buenas tardes, Elena. Bueno, yo quería con Iñaki haceros entender un poquito más, quizás un estilo que nos cuesta porque la sociedad no nos educa dentro de este género, que es la geometría. Iñaki es un profundo de la investigación sobre las formas geométricas, tanto en bidimensión como en tridimensión. Un día o 2 días ha hecho una presentación de su último trabajo magnífico. A mí me ha parecido estupendo, Iñaki, me ha parecido una de tus obras las más grandes, las más completas. Y se encuentra en el centro de Corona. Es una escultura donde ya usamos el espacio de una forma Amplia, en el sentido de que el espectador entre dentro de... como curiosidad es el elemento luz dentro de su estructura de hierro, parece que es de aluminio, y tú córreme porque aquí estás justamente para hablarnos de ello. Pero bueno, yo creo que quizás para entrar y que nuestros telespectadores nos puedan entender, yo creo que contigo tendríamos que hacer un pequeño estudio de lo que es geometría en el arte, ¿no? En el arte de vanguardia, sobre todo que si volvemos un poco hacia atrás, son 100 años ya en donde la historia de la geometría nace con Paul Cézanne en un cuadro donde todavía se veía el paisaje, pero donde él ya se atrevió de alguna manera con el color y con el dibujo de composición geométrico, esa transición de una imagen más realista a algo que descomponía en la geometría. Y ya 100 años más tarde, pues fijaros lo que nos hemos encontrado, ¿no? Pues nos encontramos con grandísimos autores, estudio profundo de lo que es la geometría, justamente como Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Iñaki Ruiz de Aguino, Mendiburu, etcétera, etcétera. Así que, Iñaki, yo antes te decía, yo creo que la sociedad se pierde un poco cuando hace una lectura ante una obra bidimensional geométrica, donde vemos solamente un cuadrado, un triángulo, una línea, y más de lo mismo nos ocurre cuando nos plantamos delante o enfrente o alrededor de una escultura y también tiene esas características. ¿A qué se debe? Bueno, Cézanne, como has puntualizado tú muy acertadamente, sabe ver en la naturaleza unas formas geométricas ya existentes, pero él lo que hace es llevar a la plasticidad esas formas naturales, y lo hace de la forma en que tiene que hacerlo un artista, ¿no? Componiendo o recomponiendo, reconstruyendo, revisionando lo que es una visión de la naturaleza. Y él pues principia un camino que después pues va a llevar a diferentes senderos, por decirlo de alguna manera, como puede ser el cubismo, como puede ser el constructivismo, como, en fin, a la geometría más pura. Y en el fondo lo que hace Cézanne es dar un golpe de martillo e iniciar una abstracción desde la propia figuración. Por eso muchas veces cuando todas aquellas polémicas que hubo en los inicios, en que la abstracción era pues muy naciente, la diferenciación entre figuración, abstracción, y tal, en realidad vivimos en un mundo que, según lo enfoquemos, puede ser una visión absolutamente realista o puede ser una visión absolutamente abstracta. Pero es que depende ya de nuestra educación, de nuestra formación y de nuestro modo de querer ver el mundo, visionar el mundo. Pero muchas veces, Iñaki, lo que vemos es lo que nos enseñan. Entonces, claro, es cierto que cuando iniciamos pues lo más primitivo, ¿no? Cuando somos niños, bebés incluso, pues lo que nos enseñan es taza, nos enseñan flor, nos enseñan siempre elementos, pues vamos a decir, figurativos, entendibles, con una función. Pero claro, no nos enseñan
no nos enseñan prisma triangular, no explican con el mismo valor, con el mismo peso, estos términos más geométricos que los términos que hemos dicho figurativos. Y esto es... Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Al entender la naturaleza y la educación de los objetos, no estamos ni más ni menos que percibiendo, nos están enseñando desde niños a percibir y a diferenciar objetos materiales. ¿Qué pasa? Que en la naturaleza pues existen bienes materiales, ya entraríamos en la economía casi, ¿no? Bienes materiales y bienes intangibles, ¿no? Tangibles, intangibles. ¿Qué pasa? Pues que el arte siempre ha sido un bien intangible. Lógicamente, cuanto haya habido una mayor oportunidad de cultivar, de educarse, pues en el mundo del arte, pues vas a tener un tratamiento, un acercamiento hacia el arte y una visión, pues con una cultura y con una percepción y una sensibilidad. Cuando llega digamos, ya el concepto de la abstracción al mundo contemporáneo o más próximo a nosotros, pues lo que sucede es que empezamos a poder explicar de una manera más inteligible o más común que hay una percepción intangible al contemplar igual las meninas que al poder contemplar una obra de Cézanne, al cual hacía referencia, o a Miró, o a Picasso, o cualquier abstracto, ¿no? O incluso a las obras de geometría pura. Y realmente Malevich, la geometría pura es realmente la abstracción. Y claro, cuando estamos entrando en un mundo absolutamente inmaterial, pero con un tratamiento de objetos materiales, se requiere pues adecuarse a la lectura de esa sensibilidad en lo cual, donde lo intangible pues tiene un peso también muy importante, puede ser espiritual, puede ser anímico, pero curiosamente yo siempre repito la misma frase, y es que estos valores aparentemente intangibles a través del tiempo son los que nos van a permitir, o a las generaciones venideras van a permitir, el que tengan unos referentes precisamente materiales de esa sociedad que creó esas obras de arte, el porqué, el momento, y esto que aparentemente en este momento no lo entendemos o no atendemos mejor a ello porque no acabamos de admitir la intangibilidad que tienen estos objetos artísticos, con el tiempo, sin embargo, cuando tenemos que referirnos al Renacimiento, hoy pues un tal Leonardo da Vinci, o vienes al impresionismo y dices, hombre, fíjate tú, pues Monet, Pissarro, Seurat, que depende de las lecturas que quieras, claro. Y esos bienes en su momento, esas obras artísticas en su momento, también tuvieron que luchar por su intangibilidad. Claro. Pero sin embargo, hoy en día los museos cobran unas entradas por ver esas exposiciones y ahí estamos ya haciendo tangible lo que en aquel tiempo era mal pagado, por decirlo de una manera, esa creación artística. Pero eso sucederá, pienso que yo, Bueno, son 100 años, hemos dicho, si tenemos sigue sucediendo al menos. Exactamente, seguimos en la historia y estamos ahí luchando para que realmente cobre más peso todavía esta nueva filosofía que yo creo que efectivamente pertenece al hombre y efectivamente influye para que piense de una manera más completa, porque no solamente lo que se ve y se entiende es lo real, hay otras cosas que lo mismo, como bien decías, podría ser lo espiritual, podría ser el concepto tiempo, infinito, espacio, términos que efectivamente a mí me interesan, que te interesan muchísimo, y eso es lo que estamos viendo y vamos a ver con las fotos que luego estaremos proyectando junto con la charla que estamos llevando Iñaki. Bueno, Iñaki, vamos a ir a algo más personal, que es tu trabajo. No vamos a tener el tiempo suficiente para poder hacer entender y ver efectivamente toda la labor que has hecho de investigación,
no solamente de investigación, porque aparte de artista eres un estudioso que ha escrito varios textos y libros sobre investigaciones de cultura vasca, por ejemplo, pero también eres comisario, en fin, tienes una trayectoria completa en donde efectivamente esta nos dice que eres un hombre muy profesional y bueno, y que realmente ha sabido conjugar muy bien todas estas cosas, y lo sabes. Yo quiero recordar a nuestros telespectadores, que lo mismo lo saben y si no, pues lo van a conocer, que ya en 1982 hiciste tú de comisario en una exposición donde tú eras muy joven, tenías 27 años o algo así, y hiciste una exposición que se titulaba Geométricos Vascos, y en esta exposición, aparte de los grandísimos como Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Ibarrola, estabas tú, pero también estaban ya empezando Badiola, comentabas, ayúdame con alguno más. Sí, bueno, estaba José Ramón Anda, Pelle Irazu, Javier Urquijo. Esta exposición fue una exposición muy importante y fue pululando por las provincias más importantes vascas nuestras, y fue quizás un comienzo en donde tú, Iñaki, ya estabas demostrando todo lo que habías estudiado, aunque eras muy joven, y estabas queriendo valorar más todavía, si se podía, esta obra filosófica vasca dentro de la geometría. Y curiosamente, esto era 1982, este año, 2015, has vuelto a participar en una exposición, esta vez en Madrid, donde Geometrías Posibles, se titula así, y otra vez estamos volviendo a agrupar artistas que intentan explicarnos, emocionarnos con este lenguaje. En este intervalo de tiempo, aquí viene la pregunta, del 82 al 2015 te han ocurrido, me imagino, 1000 cosas, no solamente a nivel personal, sino, quiero decir, de investigación. Has trabajado con materiales diferentes, el papel, la cuerda, el acero, la bidimensión, la tridimensión. ¿Cuál es la fórmula, o quizás cuál es el teorema que hoy por hoy nos podrías hacer descubrir o quizás también comprender? Porque seguramente nos vas a decir algo que tendrás que explicárnoslo, pero en fin, en estos años, ¿cuál es el teorema de investigación final que tienes? Bueno, pues efectivamente te has descubierto mucho. Retomando un poco el hilo, aquella exposición de Geométricos Vascos fue desde luego una exposición impactante porque en aquellos momentos había otro tipo de visión del arte, más conservadora, si se quiere. Todavía pues había esa reminiscencia que, exceptuando lo que supuso el grupo Gaur en los años 60, mediados de los 60, pues digamos que no había habido un núcleo de una exposición donde se revisionara o se actualizara qué es lo que hacíamos los jóvenes de aquella época, ¿no? Efectivamente. Entonces, efectivamente, pues había una serie de artistas pues que ya teníamos una conducta plástica, unos principios, una ideología a la que seguir, que era ya pues la geometría, ¿no? Esta exposición no solamente se hizo aquí en el Museo de San Telmo, que curiosamente intervino el Centro de Atracción y Turismo de San Sebastián, que llevaba Rafael Aguirre pues como promotor, junto con la Caja de Ahorros Municipal en San Sebastián, que fue quien patrocinó la exposición y un modesto catálogo. El catálogo tiene como nota curiosa que yo, al ser comisario y artista, y era una de mis primeras experiencias, decidí que cada artista escribiera sobre su obra, que no existiera ningún prólogo ni ninguna presentación de ningún teórico, ni crítico, ni nada, sino que fuesen los propios artistas quienes con libertad acompañaran a una fotografía de una de las obras expuestas, lo cual ya suponía una cierta novedad, porque no era muy usual, ¿no? Esta exposición de San Sebastián pues fue a Bilbao. Eso es. De Bilbao, no, perdón, fue a Vitoria, primero al Museo de Álava, luego después fue a Bilbao, y de Bilbao fue a Pamplona,
y el recorrido era un poco, porque en realidad había artistas un poco de esa efectivamente, geografía. pues estaba José Ramón Anda, que era navarro, estaba Badiola de Vizcaya, sí, ¿no? bueno, en fin, había varios vizcaínos, guipuzcoanos, estaba Rafael Lafuente también, que es un clásico de la geometría de Álava, con Juncal Ballestín, en fin, y fue una exposición que en su momento pues impactó precisamente por este tipo de novedades que te digo. Luego, con respecto a mi propia obra, pues sí fue un tiempo de inflexión, porque yo en mis inicios fueron, digamos, del academicismo obligatorio de la escuela de arte, donde te obligaban a modelar en escultura y a pintar claro, las figuras clásicas de Escayola. Pues tuvimos un grupo, formamos un grupo en clase que nos dedicamos a trabajar el expresionismo abstracto. Que ese expresionismo abstracto pues lo vine cultivando yo durante casi 5 años y de repente pues todas esas manchas de color con las que trabajaba me llevaron a interrogarme ya sobre el tema del espacio. También mi interés por el esoterismo, yo participaba en tertulias de radio de aquella época, te estoy hablando de los primeros años 70, pues luego los viajes también, que pues nada más terminar de estudiar me marché a París, luego fui a Ámsterdam, allí en Ámsterdam pues era el momento en que tocaban Jethro Tull, Santana, los conciertos, era un momento interesantísimo. Sí. Luego también en Bruselas un poco de pasada, casi de retorno, y me interesó el tema del espacio, ¿no? Entonces ahí entré... En un principio, perdón Iñaki, trabajabas más la pintura, la bidimensión, y quizás este viaje fue un despertar que ya lo tendrías seguramente ahí pendiente cuando estabas estudiando en Zaragoza, seguramente, porque ya es la segunda vez que me has comentado esto del modelismo y tal, ¿no? Y entonces quizás eso fue el momento de decir, bueno, pues me vuelvo a España, pero me parece que me vuelvo con otra maleta, ¿no? Y esta es la tridimensión. Bueno, yo el conocimiento de estos grandes, ¿no? Conoces a Oteiza, conoces a Chillida, personalmente has trabajado con Basterrechea en su mismo estudio, estuvisteis juntos trabajando también. Sí. Bueno, está con los grandes. El tema fue que al interesarme el espacio, pues yo empecé a trabajar y el esoterismo, desarrollé una serie que se llamaba Realismo Cosmogónico Mágico, en cuya plasticidad intervenían elementos esotéricos, utilizaba el aerógrafo, que en realidad es un instrumento que en aquella época solamente utilizaban los publicistas, introduje una serie de propuestas, ¿no? de conceptos, ¿no? De herramientas que no eran el pincel y que no eran en un principio el pie para entender que aquello era arte escrito con mayúscula, sino que eran herramientas que se usaban para otra utilidad, vamos a decir. Y bueno, también los sprays, en fin, que utilizan ahora los grafiteros, claro. Y todo eso, bueno, pues todos esos elementos los utilizaba yo pues en los 70, ¿no? Y el realismo cosmogónico mágico, que fue un periodo muy interesante, ese concepto de espacial y demás me llevó a contactar siempre una vez más por casualidad con Francisco Avizanda, que es un chico que en aquella época, pues eso, éramos veinteañeros, pero recién veinteañeros, y él le interesaba el cine. Entonces compramos una filmadora de Super 8, hicimos una serie de cortos que tienen cámaras que había aquí en España, porque no había otra cosa. Eso es. La Super 8. Y entonces quiero decir que la Filmoteca Vasca tiene esas filmaciones de unas, de 18 o 20 minutos, así, que entonces era carísimo, porque cada 3 minutos había que poner una cinta nueva, y luego y todo esto, y había bastante desperdicio, lógicamente éramos un poco principiantes, él también, y él aprovechó también parte de ese material para presentar a concursos de cortos en Francia y demás. Tengo una época, pues un recuerdo muy bonito de esa época, y ya te digo, me interesaba, ahí ya entré con el espacio y el cine. Luego después vino mi investigación sideral, ¿no? Lo que yo llamo la pintura sideral, que ya es un paso
sí, mayor, un paso más, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y empiezo a investigar ya la tetradimensionalidad espacial. Me interesa mucho la filosofía de Ouspensky, porque a la vez, por esa relación esoterista que tenía, pues había leído mucho a Gurdjieff, y bueno, pues a través de Gurdjieff y Ouspensky, pues el Novum Organum, el Tertium Organum, y todos estos libros del Organum griego al de Bacon, y luego al Novum Organum de Ouspensky, ¿no? esa forma de utilizar el órgano del pensamiento, pues lo enfoqué hacia el concepto espacial. Y se produce esta pintura sideral, que curiosamente veo ahora cosas que me recuerdan a todas aquellas cosas que hacía yo hace muchísimos años. Por ejemplo, cuando se hizo el Guggenheim, me comentaba un día el difunto... No sé quién, escultor, pintor. No, el pintor Urquijo, Javier Urquijo, vale, sí. Me comentaba, me decía que una rueda de prensa, él trabajaba pues un poco colaborador con El Mundo y demás, dice, pues en la presentación a Guerra y tal, pues dijo, bueno, es que estas formas siderales o estas formas que he inventado yo en la arquitectura y tal, dice que, perdone señor Guerra, pero vamos, nosotros tenemos aquí un artista que esto ya lo hacía hace muchísimos años, utilizaba estas formas y tal, ¿no? Claro. Y vamos, una anécdota con el atrevimiento de Javier. Sí, y esto me llevó a indagar el espacio. Luego mi relación, sobre todo con Jorge Oteiza, con el que he tenido grandes discusiones, y porque era muy discutidor. Con Itziar también, que me lo comentabas, que has tenido comilonas con ellos. Y luego también pues, con Eduardo Chillida y sus conceptos muy distintos, muy próximos, pero a la vez muy dispares, ¿no? Eran como... ¿Pero cómo te veían ellos? Porque ellos te llevaban pues el doble de años, vamos a decir, casi. Claro, es que venías con una predisposición mental y manual, vamos a decir, a la altura de, vamos a decir, casi de ellos, ¿no? No, pero bueno, a ver, y con perdón, porque efectivamente las comparaciones son odiosas, pero quiero decir que ellos verían en ti ese joven con atrevimiento que hace falta para dedicarse a esta profesión, con esas ganas de arriesgarse, porque también hay que lanzarse a veces hacia una investigación que no sabes muy bien hacia dónde vas, y sobre todo que te estás de alguna manera enfrentando o poniendo en paralelo con estos grandes que ya lo son, que son, por ejemplo, entonces ellos, cuando tú aparecías ahí a sus talleres que me comentabas, ¿no? Yo he estado muchas veces en el taller de Mendiburu, por ejemplo, o he estado con Néstor pues trabajando incluso en su mismo taller conjuntamente, en una planta arriba y yo abajo, o al revés, con Jorge. No, trabajamos juntos. Entonces, vamos a ver, entonces esto, hombre, de repente bajaban a ver lo que estaban haciendo y ¿qué decían? ¿Y aquí esto? No, yo quiero decirte que... ¿Qué pretendes? ¿Qué buscas? ¿Qué estás investigando? ¿Qué me cuentas? ¿No? Porque imagino que habría diálogos profundos, no solamente... Pues hombre, yo siempre he tenido una cosa muy clara, ¿no? Que me ha gustado mucho escuchar y he aprendido siempre. He tenido la suerte de rodearme o de contactar o de tener unas relaciones muy ricas, lo cual siempre me ha llevado, primero, a respetar su trabajo, claro. Y aprendiendo de ellos, he aprendido que hay que hacer cosas distintas. Aunque los tengas muy próximos, nunca puedes ser ni un imitador, ni puedes seguir, sino que tiene que servirte eso para abrir nuevos campos, pero de tu propia personalidad. Claro. Entonces está muy bien asimilar, porque en el fondo todo es un collage, nadie inventa nada. Tal. Eso te iba a decir. Y otra de las cosas que siempre he tenido muy claro es que hay que tener una idea y ser obsesivo. De hecho, Einstein decía, o tenía una premisa, que decía que el hombre solamente puede tener una sola idea en la vida. Y es verdad. Si tú pues tienes, como la tengas confundida... Hoy pues equivocas tu vida, pero que quiero decir que es muy importante. Entonces a mí me ha interesado el espacio y he llegado a interesarme por la unicidad espacial
porque para mí es una realidad plástica, ¿no? Una realidad donde puedo seguir investigando. De hecho, mi propia escultura siempre es transitable porque la hago a escala humana. No tiene que ver nada ni por ejemplo con las cosas que hacía Oteiza, pues en sus cajas metafísicas o en sus vamos, con una serie de piezas, ¿no? Sino que a mí me interesa pues mucho la escultura urbana, porque me interesa hacer digamos piezas pues lo de que estaba mobiliario diciendo, urbano que tienes en 30 países obra escultórica, me imagino, pictórica. Bueno, aquí estoy enseñando algunas imágenes de piezas pequeñas, pero efectivamente podemos decir que son las primicias de lo que podría ser algo a tamaño pues gigante, ¿no? Sí, bueno, estos son bocetos de una serie que se llama No Muro, sino que es perforar un poco los muros. Este es un proyecto que hice, para un monumento a los mineros. Es un carbón, un poliedro, digamos, pues muy concreto, con su entrada a la gruta, ¿no? del carbón, y tiene esa forma de arista que tienen los carbones, ¿no? Iñaki, siglo XXI, ¿qué aporta? Porque hemos aportado velocidad, universalidad, o sea, somos universales, podemos ir más rápido de una punta a la otra del mundo, hemos avanzado en ciencia, hemos avanzado en tecnología. ¿El arte? Es difícil porque estamos todavía en el inicio del XXI, ¿verdad? Pero ¿qué se ve? Vamos a empezar porque luego hablamos de tu última obra, el arte es definirlo. Es muy difícil definirlo, pero yo me aproximaría a decir que todo aquello que es creativo, pero no una ocurrencia, sino una reflexión trabajada, es la que va a producir realmente una obra de arte sostenible en el tiempo. Podemos decir que el artista es un poco, perdona, es un científico ya lindando a arquitectura con... Bueno, ¿qué es? Porque es una ciencia, en el fondo no es No, yo creo que el artista es un ser que tiene que cultivar, tiene que tener unas capacidades, pero luego tiene que cultivar una conexión con la creación, y tiene que ser constante para que esto vaya fraguando, digamos, es una especie de alquimia al final, ¿no? Hay que buscar un matraz donde todo esto pueda ir una fórmula tiene que salir, y entonces hay que hacer pruebas y hay que hacer investigaciones, y lo mismo pues hemos fallado. Esa no es la solución, no es la salida, es una evolución. Pero la equivocación es interesantísima. A mí una de las cosas que me gusta de la geometría es que tiene muchísimas posibilidades, pero a la vez te equivocas mucho, ¿no? Te equivocas cuando trabajas la geometría, te equivocas mucho. Y precisamente porque la geometría tiene unas obligaciones, ¿no? Que puede ser extensible pues a la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, y es que tienen que tener una proporción, tiene que tener una armonía, tiene que tener una serie de elementos que, conjugando todos, se produce la obra de verdad, la obra más o menos total a lo Wagner, o sin embargo van produciéndose pues pequeños chispazos, ¿no? Pequeñas ráfagas, que entonces es la diferencia entre lo que diría yo una moda del arte, o un arte oportunista de un momento que dura una temporada, tiene esa durabilidad, y el otro arte que es un arte ya que con el tiempo va a ser más admitido por el tiempo. Curiosamente, el tiempo es algo que desgasta o que pone las cosas en su sitio. Goya tenía una frase muy curiosa. Estaba un día haciendo un retrato, y uno de sus retratados, ¿no? Los modelos, estaba allí, y le dice: oiga, don Francisco, y dígame usted, ¿qué es una obra de arte, no? Y Goya, pues con esa flema que tenía de aragonés, ¿no? Le dijo:
el tiempo lo dirá, ¿no? Pues realmente sí que es verdad que las obras que más perduran en el tiempo son aquellas que en principio están trabajadas y condensan esa energía que a través del tiempo se desgasta menos o no se desgasta. Pues ojalá, Iñaki, te deseo que esta última obra que has hecho para Orona, quiero que nos hables de ella, vamos a ver imágenes, me parece que realmente es la consecuencia de todo lo que has estudiado, has profundizado con esta geometría, donde la curva se convierte también en geométrica, donde las líneas bidimensionales pueden ser también tridimensionales, porque claro, siempre está el juego de la vista, está el juego de la luz también, que crea su sombra seguramente, y donde ya el espectador, como estaba diciendo, entra en esa pieza como si quizás no supiéramos qué ocurre dentro, ¿no? Y tú nos das ese espacio, esa oportunidad de encontrarnos dentro de esa tridimensión y el misterio que siempre nos esconde y que tú nos has hecho poder verlo y sentirlo y pensar. Estas son las imágenes de esta última obra. ¿Qué me contarías de esta obra magnífica? Bueno, hay un proceso, hay una serie de piezas en las cuales yo trabajo siempre la unicidad espacial. Las esculturas pues que tienes, por ejemplo, en Rentería, o tienes en Savignani, o en Langreo, o en fin, o en el Château de Montbéliard, de los Württemberg, son piezas que son una especie de puertas, siempre tienen un espacio transitorio. Pero luego sí que me gusta que haya una serie de aperturas, también visualmente, que haya una continuidad espacial. Esa continuidad espacial es precisamente esa unicidad, donde la escultura queda unificada en el espacio, ¿no? Es lo que diferencia a mis esculturas de otras esculturas que están ubicadas en un espacio, ocupando un espacio. Claro. No, las mías no quiero que ocupen un espacio. Ocupan, lógicamente, un espacio físico porque realmente la materia ocupa ese espacio. Claro. Pero yo trato de que sean lo más... integrado, ¿no? Sí, que se integren realmente, pero que sea el propio espacio, digamos, un envolvente, y ellas sean un envolvente casi como si fuesen una figura mágica, en la cual pues uno la tuviera. Y de hecho me pasa con algunas piezas que los niños ven en ellos un elemento absolutamente lúdico y juegan con las esculturas, pues al pasar hoy piden un deseo, en fin, o sea, quiero decir que me han pasado cantidad de cosas curiosísimas, ¿no? Entonces, hay una serie de piezas de carácter público donde esto se hace evidente. Luego hay otra serie de trabajos en los cuales trabajo sobre el plano, ¿no? Y el plano tanto en la pintura como en la escultura, y esas líneas cromáticas sobre un fondo negro, pues lo que hago es restarlas en materia sobre unos planos que serían un muro, ¿no? Entonces se producen una especie de geometrías abiertas, vidrieras, digamos, vidrieras sin luz, sino que entra la luz a través del muro. El muro juega geométricamente con una formulación, ¿no? con un juego lineal, compositivo, constructivo, ¿no? Y la siguiente fase, digamos, que es un poco este trabajo que hemos hecho. Aquí es, primero, es una especie de capilla o de cava. Para mí es una cueva, una especie de cava, ¿no? Donde la escala humana tiene un valor muy importante. Se estudia una escala humana, entonces la propia arquitectura, el arquitecto me da a mí un óvalo de hormigón, que lógicamente luego hay que revestir de pladur, hay que darle un cromatismo, etcétera, etcétera. Y yo lo que hago es crear una segunda piel donde hay una serie de elementos geométricos, pero muy simples, o sea, siempre la esencialidad o el minimal por elemental, digamos, que es mucho más parlante
que todo lo barroco. Bueno, podría ser como el ABC, ¿no? A, B, C, D, pero gracias a ese minimal, como dices tú, podemos escribir, podemos hablar. Claro, ahí está, eso ¿no? Eso es. Y entonces, esta doble capa que te iba comentando es la escultura. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues ahí hay un trabajo, claro, arquitectónico, escultórico, porque realmente yo lo que estoy haciendo es un tratamiento de arquitecto, porque claro, la arquitectura lo que le interesa es la luz, que entre la luz, que cómo ordenar la luz en los espacios, ¿no? Bueno, pues entre la pared de hormigón y la piel escultórica, lo que he hecho ha sido introducir un espacio de aire, pero un espacio que es un espacio lumínico, de tal manera que la luz es ahí el medio en el cual pues nosotros desde el habitáculo que supone la propia escultura, a través de los espacios de las rendijas podemos introducir la mano de tal manera que soñamos o imaginamos que tocamos la luz. ¿Por qué? Porque la luz está flotando interiormente. Entonces, normalmente las esculturas se ven porque la luz refleja sobre nuestro rostro o sobre los objetos desde el exterior y hace que sean visibles. En este caso es al revés. Es la luz la que está proponiendo un juego geométrico espacial. Y el óvalo queda convertido en eso, en un espacio habitable, ¿no? Por eso es retomar de otra manera, ¿no? Pues me vino en su día la idea de cómo los prehistóricos pues cogían trocitos de óxido y tactaban en las cuevas y dejaban sus huellas digitales, que eran puntos geométricos, ¿no? Puntos abstractos, ¿no? Entonces, esa sería, pues, esa sería aquella aventura, ¿no? Aquella aventura táctil de cómo situar la materia, ¿no? Y tal. Aquí la materia mía es el aluminio, ¿no? La materia mía es la luz. Y claro, yo lo que me he planteado es, en el siglo XXI, cómo podemos dejar esas huellas, ¿no? Pero que sean unas huellas tecnológicas, porque nosotros estamos ya muy habituados a tener la televisión. Entonces, el hábito de tener la televisión y esos juegos que hacen pues compositivos por ordenador, donde se superponen una serie de elementos tanto de carácter natural o iconográfico con elementos geométricos, pues ya nos han educado mentalmente o inconscientemente a que haya una ordenación, una superposición espacial, ¿no? de elementos, ¿no? Entonces, yo lo que quería aquí hacer es plantear cómo esta tecnología, ¿no? También, pues, como si fuese una pantalla la escultura, y entonces los elementos geométricos que están ahí son luz. Son luz como la luz que estamos teniendo, o sea, estamos viendo en el ordenador nosotros, ¿no? Claro. Pues en ese sentido yo veo que es una cueva, una cava, ¿no? del siglo XXI. Es simplemente, como te decía, volver a trabajar sobre esa unicidad espacial. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tú transitas por el espacio, ¿no? Y entonces estás viendo otro recorrido, digamos, otro itinerario, ¿no? Totalmente distinto al que propongo a mis esculturas públicas, claro, pero en un interior. Claro, para mí era un reto el trabajar en un interior con una serie de materiales, porque claro, esa escultura está suspendida en el aire. Está suspendida en el aire porque flota tanto por arriba como por abajo, ¿no? Y esto está también muy relacionado con toda esa serie mía de la pintura sideral, donde trabajaba una serie de elementos que quedaban flotantes en el espacio. Néstor Basterrechea, en uno de los textos que escribió sobre mi trabajo, pues habla de esos elementos en flotalidad, tal, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, a mí siempre me ha interesado
ese misterio que tiene la flotalidad, ¿no? Y la propia atmósfera, ¿no? Donde un día de sol estás viendo cómo en la atmósfera pues hay pequeños elementos, ¿no? O bien las hojas que caen, en fin, depende de los momentos, ¿no? Bueno, pues todo esto que en esa unicidad natural que tenemos cuando transitamos, ¿no? Bueno, pues a mí me interesa eso, no alterar nada, ¿no? O sea, y la cueva sigue siendo, o la capilla o el espacio sigue siendo el que es, ¿no? Simplemente que nosotros lo dotamos de una serie de elementos energéticos, estéticos, constructivos, compositivos, ¿no? Y sobre todo de recogimiento, porque se produce una gravedad, me refiero en el sentido de que hay un recogimiento, ¿no? Especial. Iñaki, yo creo que lo hemos entendido, sobre todo que además lo acompañamos con imágenes y desde luego vuelvo a decir que es una obra que a mí me ha parecido muy interesante. Creo que efectivamente explicas lo que está siendo para el comienzo del siglo XXI el arte, y te doy las gracias de toda la entrevista y sobre todo la clase que nos has dado magistral, de la explicación de lo que es un terreno que quizás nos cuesta un poquito más, que es la geometría. Creo que así ya podríamos ponernos delante de una manera mucho más tranquila. Y bueno, muchísimas gracias, ha sido un honor, espero que vuelvas aquí a Versión de Arte y que nada, que sigas haciendo estas obras que me parece que efectivamente van a ser interesantísimas y ojalá queden en la historia, como estábamos diciendo. No, que la disfrute, que lo pueda disfrutar todo el mundo. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, pues les vuelvo a decir lo mismo, que una vez más estaremos seguramente la semana que viene con otro artista, ya veremos quién, y que disfruten sobre todo del arte. Vienen vacaciones, así que hay que ir a ver museos, hay que ir a ver conciertos, escuchar conciertos, etcétera. Gracias, Iñaki. Gracias a ti.